llevar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Muy bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. En un programa pasado hablamos de la mirada con que nosotros enfrentamos temas importantes de la vida y que puede ser una mirada superficial, apurada, o puede ser una situación donde nunca nos da por resolverla. También está aquella persona que enfrenta las cosas así al toque y decimos, ¡oh, qué bien!, ¿no? Ya lo resolvió y ya está marchando en una dirección concreta. Nosotros estuvimos viendo, ¿no?, de que a la distancia se quedó uno de los discípulos como sin resolver, estaba muy discreto, muy pasivo, mientras que otro entró así como torbellino al mismo sepulcro donde habían puesto a Jesús, y allí vio toda la evidencia, se acordó de lo que sabía de la profecía sagrada, sacó las cuentas y dice, esto es, creyó, dice que vio y creyó. Todo eso lo estuvimos leyendo en Juan capítulo 20. Y entonces, en esa mañana de la resurrección, la primera mirada al sepulcro vacío era por María Magdalena. Ella era una persona nublada tal vez por sus fuertes emociones de haber perdido, vamos a decir así, al Señor Jesús, viéndolo morir en la cruz, colocado en un sepulcro, y ya como que la desesperanza se adueñó de ella. Y después sale corriendo para decir, se han llevado el cuerpo del Señor. En realidad no fue así, pero ella lo interpretó con ese estado en que se encontraba, y entonces vinieron corriendo Juan y Pedro, y allí quedó afuera Juan, entró Pedro. Y bueno, se trataba entonces de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cuál es tu mirada frente a la vida? Tantas cosas suceden. A veces hay un problema matrimonial. Vamos a hablar de algo que entre matrimonios nos entendemos, ¿no? Y bueno, podemos cerrar la puerta a la comunicación, enojarnos, resentirnos y quedar para el costado, salir de la casa, no resolver nada. Entonces se va acumulando y acumulando un montón de problemas más y recuerdos que se agregan al montón. Y entonces no resolvemos nada bueno, resolvemos equivocadamente. Y hay otros que se quedan al margen, conviven con el problema, nunca lo resuelven. Y está aquel que viene corriendo y dice, no, mi amor, vamos a resolver esto, y unos abrazos y besos, y discúlpame, mira, no fue así, no fue mi intención. Y bueno, con sinceridad, no simplemente palmaditas para arreglar la cosa, ¿no? Con sinceridad se enfrenta y se resuelve. Entonces,
La mirada, ¿cómo miramos la cosa? A veces no queremos mirar y reconocer que haya un problema. Bueno, hay montones de cosas, pero aquí hay algo muy, muy importante que yo diría que es básico para toda la vida. Que en aquella oportunidad, hablando algo de esto, decíamos que queremos muchas soluciones en la vida, pero muchas de ellas arrancan con conocer a Jesús. Depende de tu relación con Jesús. A veces decimos que el matrimonio es como una pirámide, un triángulo así. Acá está él y ella, y cuanto más nos acercamos a Dios, más nos acercamos el uno al otro. ¿Sí? Cuanto más nos alejamos de Dios, más propensos somos de embarrar, por así decirlo, nuestras decisiones, nuestra convivencia y hacer cosas que no convienen. Entonces, esta mirada transforma la vida. Y yo quisiera con ustedes escuchar una canción, una parte de una canción de la vida de Jesús y cómo Él interactuaba con la gente. Sandalias en la arena, multitudes que lo siguen al pasar, unas manos poderosas en milagros que consuelan el dolor de la ciudad. Colores juguetean en la tarde de Nazaret. La esperanza se aproxima a Nazaret. De Nazaret. Muchas lágrimas se enjugan en los rostros. De Nazaret. Ese ¿Quién no amaría a Jesús al ver cómo actuaba con la gente e interactuaba? Cómo Jesús con el necesitado siempre tenía una respuesta. Hay muchas personas que ni piensan que uno les va a saludar en la calle, miran para abajo, miran para el costado, no esperan nada de nadie. Y qué lindo es poder decir buen día, ¿no? Son seres humanos, igual que uno, que necesitan sentir que el amor de Dios todavía existe. El amor humano es cariño que debemos tener por el prójimo. Y entonces, María Magdalena fue una persona que fue liberada de 7 demonios. Ustedes pueden imaginar lo que es tener un demonio y ella con 7 demonios ahí haciendo una vida de infierno, donde por fin aparece Jesús en su vida y la libera. Desde ese momento ella agradecida. Y así es, si tu mirada en Jesús es para entenderlo y recibirlo en tu vida, entonces allí van a haber grandes cambios.
El día de la resurrección para María finalmente fue de consolación. Vamos a hablar de 7 con letra C, ¿no es cierto? Y vamos a ver entonces María con consolación, y vamos a nombrar justamente después de ese día donde encontraron el sepulcro vacío. Habían 2 que caminaban hacia Emaús, una ciudad cercana. Estos eran 2 discípulos y era el mismo día de la resurrección, un domingo temprano. Y entonces, si nos da el tiempo, vamos a estar hablando un poquito de ellos. Pero entonces ellos necesitaban comprensión, estaban re tristes, alejándose del grupo de hermanos. Y entonces ahí vamos a ver a ellos y a unos cuantos más que tenían distintas reacciones. ¿Cuál es tu reacción a la resurrección de Jesucristo? ¿Cuál es tu reacción a lo que Él hizo en la cruz, lo que logró muriendo por nuestros pecados? Y bueno, justamente yo les quisiera leer un poquito acá de Romanos capítulo 8, que dice así, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra? ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Con Dios, sin Dios? Bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra y salir ganando? El que no escatimó o guardó para sí ni a su propio Hijo, Dios entregó a su Hijo Jesús. Dice, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Como que nos dio lo más precioso, ¿cómo no nos va a dar algo más? Y entonces, ahí tenemos lo que continúa diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los puede acusar? Si aceptaste a Jesús en tu vida, ¿vas a siempre estar culpándote del pasado? ¿Puede haber otras personas que te hagan recuerdo? Saben que en Apocalipsis 12 leemos que el diablo es el acusador de los hermanos, ¿sí? Así que aquí San Pablo dice, ¿quién va a acusar a los creyentes? ¿Sí? Es muy común eso. Sí, todo el mundo. Más si uno es creyente, mira, se compró un auto. Bueno, ¿cómo lo habrá hecho? Un montón de cosas. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún Él que también resucitó. Y estamos viendo que Jesús resucitado hoy tiene un ministerio a favor nuestro. Y dice acá, el que también resucitó, hablando de Jesús, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No somos perfectos cuando aceptamos a Jesús. Sí, a los ojos de Dios, Él nos ve totalmente aceptables por las virtudes de Jesús mismo. Pero acá nosotros somos imperfectos. Y se nos invita a pedir perdón. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eso se escribe a los creyentes. Y dice que Jesús entonces intercede, va entre medio, como diciendo, acá está la prueba, mis manos horadadas, mi costado. Jesús presente como garantía de nuestra salvación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí hay una lista: tribulación, angustia, cosas de la vida diaria, ¿no es cierto? Pero ¿eso nos separa de Dios? Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Sí, pasamos mal, se nos prueba la fe, pero decimos, Dios, te preciso. Dios, hacete real en este momento. Necesito sentir tu presencia. Sé que las cosas están en tus manos. Y somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te ama. Ese amor de Dios hizo que proveyera esta salvación tan grande. Y entonces termina diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, como haciéndonos acuerdo de que todo es creado por Dios. Y Dios, por lo tanto, está por encima de todas esas cosas. Ninguna de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí tenemos a María, que en ese día de tratar de resolver cosas en forma tal vez demasiado apresurada, ella y equivocada, por fin se da vuelta, habiendo vuelto al sepulcro, escucha su nombre y ve a Jesús. Jesús como que le corre la cortina y le dice María. Y María lo ve y lo adora. Y entonces allí encontramos una María consolada. En una próxima, el mismo día, caminaban estos dos para Emaús. Y entonces ellos iban cabizbaja y triste. Y entonces en Lucas 24 tenemos esta historia, ¿sí? Es un evangelio complementario, son 4 evangelios, y un evangelista comenta ciertas cosas que va de acuerdo a sus destinatarios y otros incluyen otras cosas. Y entonces en Lucas 24 nos habla de dos que van caminando, hablando tristemente, y dice en el versículo 15 que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto es algo increíble, ¿no? En vez de ser dos caminando por esa ruta, ese camino entre los cerros y las rocas, ahora son 3. Y Jesús simplemente escucha. Y dice, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Tal vez en tu vida tus ojos pueden estar velados y no estar viendo que Jesús camina, te llama, te invita, quiere caminar contigo, y también que puedan escuchar algo de su palabra. Dice, ¿qué prácticas, conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero, el único extraño en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Y entonces va describiendo cómo Jesús fue muerto, crucificado, pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres, como que están empezando a pensar en los acontecimientos. Vimos la vez pasada que María estaba presente o presenciando milagros y no se daba cuenta. Estaba presenciando la obra de Dios, una piedra enorme corrida, ningún soldado quedaba en la vuelta, todo preparado para que pudiera mirar para adentro y ver las evidencias, pero no lo hizo. Y aquí en nuestra vida muchas veces Dios está obrando, te está llamando, te está proveyendo lo que le pediste y no ves nada, no le agradeces y seguís en ese camino equivocado. Entonces, estos hombres ahora están pensando, sí, las mujeres nos hablaron, ¿sí? Que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces ahí están razonando. Y Jesús entonces dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, que entrara en su gloria? Y fíjense acá, comenzando desde Moisés, ¿sí? Desde el Pentateuco, toda la ley antigua, el Torá, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Para aprender de Jesús, no solo tenemos el Nuevo Testamento, sino cientos de profecías del Antiguo Testamento que apuntan a Jesús y a su obra a favor nuestro. Entonces, los discípulos pudieron recordar, sí, es cierto, y se cumple en Jesús. Ellos querían un Mesías que fuera un gran rey, guerrero, que los librara. Pero también el Antiguo Testamento dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Los judíos no habían entendido que Jesús tenía que sufrir, sino que querían a alguien que triunfara siempre. Bueno, a veces lo que usted quiere de Dios pasa por otro lado primero, de verlo como tu Salvador, ¿sí? De entregar tu corazón a Él. Y después viene Jesús, un Rey con quien vencemos en estos temas de la vida. Y entonces, así llegaron a la casa, se sentaron a la mesa, y en eso Jesús toma el pan que está en la mesa y lo parte. Y esa acción, dice, y dio gracias. Esa acción les hizo clic. Ahora fueron abiertos sus ojos y entendieron que era Jesús que estaba con ellos. Y Jesús se fue, desapareció, como era costumbre, con ese cuerpo glorificado que hoy tiene. Pero ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose esa misma hora, se fueron de vuelta. Entonces, hemos visto algo hermoso de cómo la comprensión fue necesaria para que ellos tuvieran su gozo, su poder volver a estar con los demás discípulos. María fue consolada. Estos hombres camino a Emaús fueron ayudados a entender, a recordar las Escrituras. Nosotros tenemos para también solucionar muchas cosas. También tenemos a un Tomás que hablamos de la confrontación. La confrontación, Jesús le dice, Tomás, mírame, mira mis manos, mira mi costado, poné tu dedo, tócame, porque había faltado ese domingo a la iglesia, a esa reunión, y entonces, porque no creía, él decía, si no veo, no creo. Entonces Jesús dice, mírame, tócame, y no seas incrédulo, sino creyente. Hay dudas que necesitan simplemente tiempo para juntar la evidencia, para tomar una decisión correcta. Y hay otras personas que son incrédulas, que no quieren creer, ni entender, ni aceptar nada. Entonces, la verdad que es una situación muy peligrosa. Después había un Pedro que le había negado al Señor y ahora necesita la confesión. Y Jesús un día al lado del mar, porque Jesús estuvo 40 días con sus discípulos después de su resurrección y con mucha más gente, hasta 500 personas a la vez. Y entonces habla, dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
cambió la palabra. Pedro, ¿me amas? Otra vez cambia la palabra y dice, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez Jesús dice, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas, ¿no? Tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús, porque él había negado al Señor 3 veces, ahora tenía que reconocer su afecto por el Señor. Y es cierto, muchas veces nuestro amor por el Señor no es lo que tendría que ser, pero va a crecer. Jesús obra en nuestras vidas. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Sí? Tenés un ministerio, tenés que servir para otras personas. Hay otros más, otras Saulo de Tarso, conversión. Está Juan en la isla de Patmos, está preso, ¿sí? Y allí encuentra comunión. Un día, cuando el día del Señor estaba en el Espíritu, y entonces vive la comunión. Y después finalmente una C, que es la gran comisión que dejó Jesús antes de ascender al cielo, ¿sí? Donde Él nos manda. Si somos creyentes, en nuestra ADN tenemos eso de compartir la fe. Si no compartimos la fe, es como que no hemos entendido nada. Estamos en este mundo con ese fin. Si no, la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está Jesús. Pero por hoy tenemos una tarea. Mientras nosotros estemos en este mundo, debemos cumplir esa tarea como hizo Jesús. Entonces, hay una partecita de la película Jesús que me gustaría compartir con ustedes. La tumba en que fue colocado el cuerpo de Jesús está vacía. 3 días después de su crucifixión, resucitó de entre los muertos. Está vivo y desea entrar en tu vida. El mismo Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Han pasado 2000 años desde que Jesús resucitó de entre los muertos y aún vive como la influencia más grande y poderosa de todo el mundo. Orgullosos estadistas de otros siglos han llegado y se han ido. Reyes, científicos, académicos, filósofos y teólogos han llegado y se han ido. Pero Jesús vive hoy. Es la persona más extraordinaria que jamás haya existido. Su nacimiento fue extraordinario. La Biblia nos dice que nació de la Virgen María. Su vida fue extraordinaria. Se caracterizó por lo sobrenatural. Llevó una vida santa y sin pecado. Nadie ha hecho milagros más grandes que los que Él ha realizado. Su mensaje es extraordinario. Jesús ofrece amor, perdón y una nueva forma de vida para todos los que lo reciben como su Salvador y Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra mirada? Nuestra mirada al Señor. Él dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. A mis ojos fuiste de gran estima. Yo te amé. El que nos amó hasta la muerte, resucitó. Hoy te llama por tu nombre. ¿Cuál será tu respuesta en este día al que más te ama? Que el Señor te bendiga, también a tu familia, y que tomes esa decisión de mirar a Jesús detenidamente para que Él sea tu Salvador, entregando tu corazón a Él. Que el Señor te bendiga.